Hola chicos, buen día. Encendemos cámaras, por favor. Ya vamos a iniciar nuestra sesión. ¿Listos chicos? ¿A quién le toca exponer? A nosotras. Eso, Enseguida proyectamos. sale. ¿Qué tal les fue de Nos vacaciones? faltaba a nosotros terminar antes, profe. ¿Les faltaba? Sí, el equipo anterior no terminó. Ah, ok. De las Bueno, leyes de corazón. Cierto, terminamos disculpe. esto. Sí, es cierto. Terminamos el equipo anterior. Recuerden que tienen una actividad asignada. Ahí van a entregar el link de su presentación, ¿sale? Y ahí mismo les voy a entregar la calificación, ¿sale? Les voy a entregar también algunas notas sobre sus exposiciones. Y enseguida vamos a ver el siguiente equipo. Eso es. Quedamos en que íbamos a investigar, ¿no? ¿Cuáles eran las aplicaciones y dónde, cuándo, cómo podía yo observar las leyes de Faraday? Para que yo pueda entender y comprender cómo es que estas leyes son tan importantes y básicas en lo que es la electro y la croma. ¿Sale? A lo mejor no las miramos tan fácilmente, pero sí en cada uno de los equipos o en algunas técnicas seguramente que están presentes, muy presentes. Y también en la vida cotidiana están presentes esas leyes de Faraday. ¿Listos? Comenzamos entonces, chicos, adelante. Pues de hecho, las aplicaciones teníamos como de la ley unificada, pero vamos a tratar de darles también algunas aplicaciones que puedan entender por separado de cada ley, aunque realmente la primera ley y la segunda ley van muy de la mano, pero no sé si recuerdan un poquito de lo que platicábamos anteriormente. Y en cuestión de las aplicaciones para lo que es la primera ley, después de estar buscando, encontré algunas que son como que más sencillas de entender. Vamos a tratar de hacerlo de tal forma que no invadamos lo que es el tema siguiente de electrodos y microelectrodos, porque también es un poquito difícil explicarlo sin entrar tanto en ese tema, pero pues básicamente para las aplicaciones de la primera ley, la ley recordemos que nos menciona que la cantidad de sustancia o de masa depositada va a ser proporcional a la intensidad y el tiempo. Entonces, para que nosotros podamos verlo de forma más clara respecto a una aplicación como tal, pues vamos a poner algunos ejemplos. Y yo el primero que encontré fue en su mayoría industriales, que uno de los ejemplos donde vamos a ver la primera ley va a ser en lo que son electrodepósitos de metales, por ejemplo, donde nosotros al tener a nuestro sistema, acá como tenemos acá ejemplificado, nosotros vamos a basarnos de las propiedades de nuestro sistema para poder aprovechar este mecanismo para poder obtener ciertos productos, como son cucharas, algunos cuchillos, utensilios que son recubiertos por algún tipo de metal y que nosotros vamos a utilizarlos por medio de es la aplicación de este principio. Para explicarle la primera ley, por ejemplo, es importante que entendamos que va a depender mucho de la cantidad de corriente que nosotros apliquemos a nuestro sistema, el cómo se va a comportar el mismo. Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes voltajes a lo que funcionan diferentes sistemas. Por ejemplo, cada cargador trae un voltaje diferente. Y eso es porque cada voltaje, dependiendo de la cantidad que tú apliques, va a tener una reacción diferente. Y por ejemplo, la primera ley pues nos menciona que la cantidad de sustancia que se va a adicionar va a estar dependiente o va a estar ligada a lo que es la cantidad de ese voltaje. Si tú aplicas, no sé, 5 voltios, va a ser mayor la cantidad que se va a depositar en nuestro cátodo que si tú le aplicaras 2 voltios únicamente. Y por ejemplo, van a ser juntos, pero también separados el tiempo. Porque, por ejemplo, puedes poner para aclarar esa parte, en las pilas de nuestros dispositivos, por ejemplo, los teléfonos, si tú dejas tu teléfono cargando durante 1 hora,
va a alcanzar cierto porcentaje de batería. Pero si tú lo dejas cargando únicamente 5 minutos, va a ser menor. ¿Por qué? Porque estás suministrando menor tiempo la corriente eléctrica. Entonces, las reacciones de óxido-reducción van a irse haciendo, pero no el suficiente tiempo para que se vayan acumulando los electrones en nuestro cátodo, que es lo que va a ir generando esa energía dentro del teléfono. Entonces, la primera ley nos habla de eso. Si tú dejas a tu teléfono cargando con un cargador de un voltaje de 5 voltios, a lo mejor en una hora alcanza un 50% de batería. Y si tú lo cambias a un cargador que trae un voltaje de 2 voltios, entonces si tú lo dejas esa misma hora, tu dispositivo va a almacenar a lo mejor un 25% de la batería, porque va a ser proporcional a la intensidad que tiene tu batería. Ahora, por ejemplo, si tú lo dejas cargando, igual tienes un cargador de 5 voltios, pero lo dejas cargando 25 minutos y después haces la prueba de 0 a cargarlo 50 minutos, la cantidad de energía que va a almacenar la batería va a ser diferente en ambos puntos, porque estás suministrando mayor tiempo la corriente eléctrica, entonces en tus semireacciones va a haber mayor acumulación de energía en mayor tiempo que lo que va a haber en un tiempo menor, porque las reacciones van a ir sucediendo de la misma forma, pero va a ser el producto el que va a ir cambiando y la cantidad de producto que tú vas a ir obteniendo. Esa sería como una aplicación de lo que es la primera ley. También aplica para otros ejemplos, pero ahí ya va más de la mano a lo que es la segunda ley. Y por ejemplo, en la segunda ley, que se mencionaba un poquito de que por ejemplo, cuando tú tienes constante el tiempo, la intensidad y hay un concepto aquí más adelante que no lo habíamos incluido, pero pues de una vez se los voy a mencionar para que quede un poquito más claro, que es el de el equivalente electroquímico, que nos dice que una sustancia, o sea, la cantidad de sustancia que se va a depositar en un cátodo durante un segundo, suministrando un amperio de intensidad, va a ser igual a que nosotros dividamos el peso atómico de nuestro elemento sobre la valencia. Y por ejemplo, acá, a diferencia de la primera ley, nosotros vamos a tener una cantidad específica por cada elemento que se va a ir acumulando. Y en la primera ley nos menciona que va a depender de la intensidad que le metamos y el tiempo. Y acá ya hay una intensidad y un tiempo establecidos. Entonces, esta segunda ley se utiliza más para reacciones que requieren como un control más estricto. Por ejemplo, tenemos la de purificación de algunos elementos, que es para lo que se ocupa, algunos metales, como el oro, la plata, que por ejemplo, para una reacción de purificación de oro, lo que le entendí, dice que vamos a necesitar armar nuestro sistema y vamos a poner un ánodo donde nosotros tengamos el metal impuro. Y en nuestro cátodo nosotros vamos a poner una pieza de metal que no esté contaminada, pero tienen que ser similares en forma para que se pueda llevar a cabo la reacción. Entonces, cuando nosotros aprovechamos de esta propiedad, nosotros vamos a comenzar nuestro proceso de electrólisis dentro de nuestro sistema, y lo que va a hacer es que los electrones van a depositarse en el cátodo, pero tiene que haber una intensidad constante y un tiempo también que hayamos nosotros previamente calculado para que se lleve a cabo dicho proceso. Porque, por ejemplo, si nosotros variamos la intensidad o hacemos que nuestro sistema, el voltaje sea mayor de lo que requerimos, no vamos a obtener el resultado esperado. Va a haber una serie de factores que van a provocar a lo mejor parches en nuestro elemento que queremos purificar, o que simplemente la reacción se desprendan otros elementos dentro del sistema y no se purifique como tal el que buscamos purificar. Y por ejemplo, otra aplicación que encontrábamos directamente de esto, pues era lo que ya mencionaba de los electrodepósitos, que es una técnica que todavía se está investigando, porque por ejemplo, de la misma forma, vamos a poner de ánodo nosotros el metal que queramos recubrir a nuestro objeto, y el cátodo siempre va a ser lo que nosotros queremos recubrir. Por ejemplo, quieres hacer una pieza de algún cuchillo, tú pones tu base de cátodo, y el metal, si lo quieres hacer, por ejemplo, de cobre, pones como ánodo el cobre, y entonces al realizar la reacción se va a ir recubriendo poco a poco nuestro molde, nuestra base, para que así se forme como tal el material que nosotros queremos obtener.
Otro ejemplo de aplicación, por ejemplo, de estas leyes que así por separado encontré fue que para la fabricación de la joyería, ya sería, por ejemplo, chapa de oro o, por ejemplo, baños de plata, nosotros vamos a aprovechar también de estas leyes para poder entender el funcionamiento de estos sistemas para la obtención de estos productos. Por ejemplo, para el aspecto de la joyería, lo que nosotros vamos a hacer de la misma forma es poner las láminas de plata o la plata que nosotros vamos a ocupar como nuestro ánodo y como cátodo vamos a poner nuestro molde de la base de lo que va a ser nuestra joyería para que sea recubierta. Nosotros necesitamos ser conscientes de cuánto tiempo y qué intensidad vamos a aplicarle a nuestro sistema dependiendo de cómo queremos que sea el recubrimiento de nuestra pieza. Por ejemplo, si nosotros, yo encontré que si le pones demasiada intensidad, un voltaje mayor del que requiere el producto, vas a hacer que se formen como algunas bolitas o relieves dentro de tu pieza. Y el cubrimiento o recubrimiento de la misma no va a ser uniforme. Y por ejemplo, si tú pones en el ánodo a lo que es algo, una pieza muy diferente en forma o tamaño a lo que tú buscas recubrir, te va a formar también esas rugosidades que no es deseado en la industria. Y por ejemplo, otro ejemplo que teníamos de estas leyes era lo que es la obtención de algunos gases dentro de la industria, como el cloro, como el hidrógeno. Y por ejemplo, en el caso de la hidrólisis del agua, es un proceso costoso y que realmente requiere de que nosotros apliquemos la primera ley porque ocupa mucha energía, un voltaje muy alto para que se lleve a cabo dicha reacción. Entonces, estas leyes van a regir, bueno, de lo que encontré mayormente a lo que son aplicaciones industriales y que más adelante lo vamos a ver un poco diferente en lo que es ya la ley unificada, porque trae aplicaciones un poco diferentes. Pero para el caso de estas leyes principalmente es importante entender que van a estar regidas por diferentes factores. Principal de ellos, la intensidad que nosotros suministremos a nuestro sistema de la corriente y el tiempo que lo dejemos ahí. Eso va a tener una repercusión directa sobre el número de electrones que se van a depositar en nuestro cátodo. Y también que hay ya está establecido la cantidad que nosotros vamos a tener de sustancia en condiciones, podríamos llamarlo así, para este sistema estándar, que van a ser calculadas pues dividiendo el peso atómico entre la valencia de nuestro elemento. Y aquí vienen algunos ejemplos de los elementos que ya se han hecho cálculos previos para que nosotros podamos conocer también qué cantidad de sustancia vamos a obtener si queremos, por ejemplo, llegar a cierto producto, una cantidad ya establecida, y podemos aprovechar de eso para saber qué tiempo necesitamos nosotros tener nuestro sistema funcionando para obtener cuántos gramos depositados de cierta sustancia o qué peso vamos a obtener. Es así como se maneja, por ejemplo, los gramos o la pureza que hay en nuestra joyería, cuántos quilates obtenemos y cómo está también llevada a cabo la purificación de nuestros metales. Y acá, pues, no sé si mis compañeras antes de que pasemos a la otra parte, porque realmente encontramos también dentro de las leyes de Faraday estas que van aplicadas a la electrólisis y las que ya les habíamos mencionado de lo que es la inducción de campo magnético, que tiene una aplicación diferente a lo que es la industria también, pero no funcionan de la misma manera que la primera y la segunda ley. Entonces, no sé si hasta acá tengan alguna duda o algún comentario para que podamos pasar a la otra parte y no se revuelvan tanto. Bien, en lo que surgen las dudas, es bien importante lo que mencionan sus compañeras en la primera ley. Pasa frecuentemente en los cargadores, ¿sale? Muy frecuentemente en los cargadores. Por ejemplo, si vamos a una reunión o vamos a la casa de la abuela o de la tía y no llevamos el cargador y se nos carga el celular, tendemos a pedir prestado uno, ¿no? Y estamos acostumbrados si nuestro cargador o nuestro celular es de carga rápida o tiene estación de carga rápida a que con cuestión de minutos pues tengamos por lo menos el 50% de batería.
¿no? Pero si es un cargador que no es compatible con nuestra batería, bueno, pues podemos estar ahí sentados 1 hora, 2 horas y simplemente el cargador, bueno, más bien el cargador sí funciona, lo que no va a funcionar es el sistema o el puerto de carga, ¿sale? Entonces eso pasa muy frecuentemente, ¿ok? Entonces depende mucho el voltaje que tengamos y está en función también del tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo que poner a cargar esas pilas o esas baterías? ¿Sale? Algo parecido pasa cuando ustedes echan a perder la batería de su celular. Pues primera porque luego lo mantienen ustedes mucho tiempo o sí, frecuentemente lo están cargando, pero no llevan la carga al 100, por ejemplo, ¿no? ¿Les ha pasado que a veces o ya cuando tiene un tiempo el celular, ponemos a cargar y ya no carga? O sí carga o parece que la pila está al 100 y luego no pasa ni 1 o 2 horas y ya tienen el 50 y luego el 25 y luego cuando ven ya se acabó la batería y tienen que tener ustedes como las laptops, ¿no? Ya casi casi siempre pegado el celular a un puerto de carga. ¿Les ha pasado o han visto algo parecido ahí en casa? A lo mejor con los celulares que son un poquito más antiguos, por así llamarlo, pues pasaba frecuentemente, ¿no? Inclusive teníamos o podíamos, nosotros teníamos la posibilidad de cambiar las baterías. Las baterías eran algo que funcionaba y que las cambiabas cada vez que ya no cargaban ahí con tu cargador, ¿sale? Hoy por hoy ya los celulares traen la batería incluida, ya vienen integradas, ¿sale? Por este proceso que ha ido cambiando, ha ido variando y seguramente lo observaron ustedes cuando hicieron su investigación de baterías, ¿no? A lo que se le apuesta es a cada vez tener un mayor tiempo de durabilidad de esas baterías, pero eso está relacionado o íntimamente relacionado. Hay los ingenieros, los químicos, los que se dedican a hacer toda la parte de investigación de baterías, eh, tiene muy presente esto que acaban de mencionar, bueno, que acaba de mencionar su compañera, ¿sale? Si alguno de ustedes está interesado en esta parte de ingeniería y quiere trabajar en alguna de las plantas, pues esto es lo que va a hacer su día a día. Digo, los cálculos y todas las proyecciones, pues ya lo hace una máquina, ¿no? Pero ¿quiénes van a tener que dar como el plano o quiénes van a dar ese plan para formar estas nuevas baterías? Pues van a tener que ser ustedes, ¿no? Ustedes son los que lo van a pensar cuál va a ser la estrategia para mejorar las baterías. Lo demás lo va a hacer una máquina, ¿sale? Diferencia entre un licenciado y un ingeniero. ¿Cuál creen que es la diferencia entre un licenciado y un ingeniero? ¿Por qué creen que tenemos un pleito eterno entre la ingeniería química y la licenciatura en química? ¿Cuál creen que es el pleito ahí? En lo que dicen sus compañeros que tienen dudas o no tienen dudas. O si alguno de ustedes dice, no, profe, ya me quedó súper claro, ya sabemos de qué estamos hablando. ¿Cuál creen que es la diferencia? Uno sabe un poco más de teoría. Digo, Uno sabe más de la teoría. ¿Qué más? ¿Cuál otra creen que sea la diferencia? Porque pasa, ¿eh? El ingeniero civil trae un pleito con el arquitecto, por ejemplo. Y yo nunca me he ido a los sueldos o a los salarios, ¿eh? Pero a veces pienso que el ingeniero gana un poquito más que el arquitecto. Lo presiento, lo presiento. Y yo creo que ha de ser verdad. Digo, no he tenido la fortuna de charlar con un ingeniero civil, pero con un arquitecto, bueno, una arquitecta sí. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre el ingeniero químico y el licenciado en química? Ya su compañero dice, no, que uno sabe más teoría que el otro. Oigan, defiéndanse, ¿eh? Porque allá afuera en el campo laboral, luego les dan el trabajo a los ingenieros y ustedes se quedan así con su cara de, "Ah, pero ¿por qué no me lo dieron a mí? ¿Qué me faltó a mí? ¿O qué tiene el Inge que no tenga yo?" O luego a ustedes los andan confundiendo ahí con ingenieros. Luego le dicen, oiga, Inge, tal cosa. ¿Cuál es la diferencia? los ingenieros no lo hacen a una escala más grande. Ok, dice su compañero, los ingenieros lo hacen a escala más grande. Que Dice, también los ingenieros pueden trabajar en la industria y los químicos solo en laboratorios. no, los químicos también trabajamos en ¿Sí? industria de las grandes, sí, en plantas. Hay muchos egresados de la facultad que están trabajando para las mejores farmacéuticas y son oaxaqueños, ¿eh? Son los aventureros, esos que dicen, yo sí me voy y se van, ¿sale? Son aquellos que dicen, no, a mí sí me interesa. Bueno, generalmente son los que les gusta mucho esta área de la síntesis y esas cuestiones, ¿no?
porque sí los hay muchos chicos que están en planta, así como también hay muchos chicos que están en investigación y muchos otros que están en laboratorio clínico y otros que nos dedicamos a otras cosas. No, también el licenciado puede estar en planta, en producción sobre todo, ¿sale? ¿No? Que Puede ser siento que que ellos esté más enfocado de los cálculos y las matemáticas para emplearlas no sé, ¿Quién? ¿El ingeniero? sí. Uy, Ok, el ingeniero está más dedicado a las fórmulas, dice su compañero. Por ahí una chica también levantó el micrófono. yo que trabajan un poquito más en el área práctica desde la formación, porque recuerdo que en primer semestre había un compañero que venía de haber estudiado ingeniería Ujú. en el TEC. Y entonces, por ejemplo, como que desde que entrábamos nosotros al laboratorio, él mencionaba que ya estaba familiarizado porque trabajaba más en los procesos de obtención de ciertos productos y, por ejemplo, ellos no era tanto como de tienes que hacerlo así porque hay un procedimiento y tienes que cuidarlo, sino era tienes que obtener esto, porque, por ejemplo, él sabía muchas técnicas para forar, como podríamos llamarlo hasta como trucos que aprendían porque ellos lo pedían al final un producto. Y acá era hacer tu práctica como el manual te lo indica para después saber en qué te equivocaste o qué estuvo mal para que no te saliera o si te saliera. O sea, aquí no había diferencia entre si sale o no sale porque al final tenías que aprender por qué salió o no salió. Y él algunas veces platicaba que para él era obtener el producto cómo variaba el método, pero al final era obtener el producto. Sí, en efecto, cuando nosotros vemos la diferencia entre el ingeniero y el licenciado, ya en la práctica o en la parte, digamos, nosotros real, el ingeniero se dedica a procesos, ¿sale? Ese es el trabajo del ingeniero, procesos y hacerlo posible, ¿sale? Pero del licenciado es planificarlo, imaginárselo, cómo podría ser, vir desde la teoría, sale los fundamentos o de las bases y tener ya un plan, cómo le vas a hacer, o sea, tú te lo imaginas, tú estás haciendo, algunas veces son cálculos, otras a través de la teoría vas viendo cómo ocurren las reacciones, porque eso no te lo va a hacer el ingeniero, ¿sale? El ingeniero se va a tener ahí un poquito, es como el arquitecto y el civil, pues el arquitecto va a hacer los planos de la casa, él va a ver cuántos metros cuadrados, él va a ver cómo o dónde tienen que estar las columnas para que la casa no se caiga, por ejemplo, ¿sale? ¿Dónde van a ir todas las instalaciones? ¿Cómo van a ir todas las instalaciones? Él te entrega el plano, ¿sale? Ese plan, así como tal cual como te lo hayan pedido tus clientes. Y ya el civil es el que se va a encargar, pues, de ver el terreno, de ver los materiales, ¿sale? Por eso los jefes de obra, y los contratistas y los ingenieros civiles siempre tienen que estar bien pilas con los materiales que eligen, ¿eh? Porque un material que elijan mal y la casa se cae, ¿sale? Algo que le modifiquen ahí al arquitecto y pueden tener ahí algún daño colateral en la construcción. A lo mejor no lo vamos a mirar cuando nos entreguen la casa, ¿no? Pero si tiembla o si hay algún proceso o un suceso inesperado en la casa, pues ahí se va a notar, ¿no? Que no se siguió ese plan que nos dio el arquitecto, ¿sale? Entonces, ustedes tienen que estar bien entrenados y bien conocedores o sabedores de los fundamentos, ¿sale? Porque ellos no los van a saber, pero ustedes sí lo van a saber. Y en algún momento de la vida les va a ustedes abrir la puerta en el campo laboral, ¿ok? Porque algunos o algunas entrevistas de trabajo pues marcan esta parte, ¿no? ¿Qué tanto me puede solucionar un problema ya cuando esté puesto en marcha el área que te toca trabajar o en el área que te toca trabajar, ¿sale? Entonces es ahí a donde entra. Por eso es que generalmente nos hemos parado un ratito a ver cuáles son las aplicaciones y que ustedes de verdad las entiendan o las comprendan, ¿sale? Sobre todo porque tienen muchas aplicaciones en su vida cotidiana. El ejemplo, pues ya se los dieron ahí en la clase y es el celular, el famoso celular, ¿sale? ¿Cuánto tiempo se tarda en cargar la batería de tu celular? ¿Han notado que se supercalienta el equipo? Que al principio cuando lo conectas en un centro de carga rápido, híjole, está súper calientito el celular, ¿sale? Sobre todo por aquellos que son adictos y dicen, ay, estoy mensajeando, estoy texteando y estoy ahí con el cargador conectado, por ejemplo, ¿sale?
Entonces, todo eso está relacionado. ¿Qué proceso será que ocurre dentro de las baterías de mi celular? ¿Cómo es que es posible que se cargue súper rápido? ¿Sale? ¿Qué flujo o en qué tiempo está estandarizado el celular? Oigan, ¿qué pasa cuando lo dejan cargado por accidente toda la noche? Bueno, cargando. No les va a durar más la batería. Eso es sin lugar a dudas. Eso lo tenemos que tener bien claro a partir de ahora, ¿eh? No porque lo dejen pegado al cargador toda la noche, la pila va a durar 2, 3, 4 días porque hicieron el proceso 5 veces, ¿no? Porque 1 hora tarda en cargar mi celular. Eso no va a pasar. No va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Oigan, ¿es cierto que si dejamos cargando el celular toda la noche explota? ¿Será que sí explota el celular cuando lo dejamos cargando toda la noche? ¿Nunca lo han dejado cargando toda la noche? Yo sí. ¿Y qué le pasa a tu celular? ¿Cuántas veces te ha explotado el celular porque lo dejaste cargando toda la noche? Ninguna. Ninguna. Es que según no, o sea, no, tal vez no explote, pero la vida útil de la batería va a disminuir. Ujú. La vida útil de la batería va a disminuir. ¿Qué más pasa? Bueno, yo no sé en sí cuál fue el problema que mi tablet se infló la batería. O sea, no reventó como tal, no explotó, pero se infló. Ok, bueno, sí, eso sí llega a pasar, ¿eh? Eso sí llega a pasar por una sobrecarga, ¿sale? Algunas, pero también influyen otras cuestiones del cuidado de tu batería. Pero digamos nosotros, en teoría no debería pasar nada con las baterías, ¿eh? Porque traen una resistencia también, ¿sale? Están diseñadas para que nosotros, ¿sale? Como buenos empleadores de esos aparatos electrónicos, nos olvidemos de ellos porque estamos bien cansados en la noche y los dejamos cargar, ¿sale? En teoría no debería de explotarles. En teoría no va a durar más la batería porque está configurado para que una vez que alcance su punto máximo, se pare. ¿Sale? Hagan de cuenta que le pusieron stand-by ahí. Ya no pasa corriente, ¿eh? Se queda ahí. ¿Me explico? Y en teoría no tendría que pasar nada con esos celulares. Inclusive al otro día que despiertan está frío el cargador. Está fría la batería, bueno, la parte donde está su batería, ¿sale? No amanece ni está eso a su punto máximo. ¿Me explico? Eso también trabaja ingeniería, por ejemplo. Eso ya lo hace ingeniería. Ustedes le dicen cuál es el límite. Ingeniería ve todo lo que es el proceso para la fabricación. ¿Me explico? O sea, ustedes tienen que estar bien seguros de lo que vayan a hacer y lo que estén planteando, ¿sale? El ingeniero ejecuta y ustedes planifican, ¿sale? Entonces van a haber trabajos, chicos, a donde vean ingeniero químico o licenciado en químico farmacéutico biólogo porque es lo que oferta nuestro estado, ¿sale? Pero ustedes no tendrían por qué tener problemas de quedarse con el empleo. ¿Me explico? Ustedes no. ¿Quiénes sí podrían estar en algún momento temblando? Pues ellos. ¿Sale? Ellos sí, porque ustedes llevan las bases. Por eso cada cosa que vean o cada cosa que ubiquen y o conozcan, siempre tienen ustedes que estar bien seguros de lo que están haciendo. ¿Me explico? Por eso nos detuvimos tanto aquí, ¿eh? Ya las demás son más sencillas y ya las van a estar viendo. Poco a poco los vamos a ir trabajando. ¿Listos, chicos? Ahora sí, dudas, preguntas y comentarios. Maestra, entonces los ingenieros químicos no saben química. Es que bueno, yo he visto muchos memes donde se burlan de que no saben química. Sí saben química, pero ellos son químicos experimentales. Ellos no se detienen, pues, ellos no les interesa si es silla, bote o barco, como se llama en la configuración del compuesto químico, pues, ¿sale? Ellos dan por hecho muchas cosas, dan por hecho muchas, pero muchas cosas las dan, pero son muy buenos en los procesos, chicos. Eso sí, tienen tan mecanizada cómo van a ir las cosas que difícilmente se les va una, ¿sale? ¿Dónde fallan? Por ejemplo, pues tienen bien identificado el proceso, pero imagínense ustedes que entran al laboratorio y les voy a contar algo que un día me pasó en la escuela, me pasó con un químico de la escuela, ¿sale? No voy a decir nombres, porque eso sería un delito federal. No, no es cierto, pero me pasó en la escuela. Un día llegó citado químico y me dijo, oye, maestra, fíjate que me trajeron mal un reactivo, me dijo. ¿Y cómo que te trajeron mal un reactivo? Sí, me dice, fíjate que yo pedí una dilución, una dilución 100 partes por millón. Pues no me acuerdo el dato exacto, ¿eh?
pero ellos lo clasifican como 1X y 10X, algo así, si mal no recuerdo. Entonces, él alegaba, pues, no, es que me trajeron mal mi reactivo, ya no va a funcionar mi equipo. Y le dije, ¿qué te trajeron? No, pues en lugar de traerles 100 partes por millón, le trajeron 10 partes por millón, por así decirlo. Le dije, pero sí te sirve. Me dice, no, no me sirve, porque no es lo que necesita mi equipo. Le digo, no, sí te sirve, mira, hasta ganaste, le dijo. Y me dice, no. Y le digo, sí. Le digo, mira, te trajeron más. Y le digo, ¿cuánto ocupa tu equipo? Y ya, ¿no? Me dijo, ¿cuánto? Y si eran, ¿cómo se llama? Él trabajaba con 100 partes por millón. Ajá, 100 partes por millón. Y trabajaba en microlitros o algo así. Le digo, te trajeron 10 partes por millón. Le digo, entonces, si son 10 partes por millón, le digo, pues sí te sirve. Le dije, nada más prepárala, le digo. Y me dice, no, no sirve. Y entonces entendí y dije, sí es cierto, o sea, donde nos falla a veces es en el proceso, ¿sale? Entonces yo le decía, le digo, mira, ven, y ya fuimos y ya lo checamos, y me dice, ay, sí, pero yo ahorita no voy a estar preparando diluciones. Y le digo, ¿por qué no? Y me dice, porque no sé. Y le digo, ¿cómo no vas a saber? Si sí sabemos, todos sabemos. Le digo, todos sabemos hacer diluciones, nada más que como no las practicamos, pues se nos olvidan, ¿no? Le digo, pero sí puedes. Entonces yo le decía, tú ganaste, y me decía, no, lo voy a devolver. Y le digo, ¿no vas a parar? Le digo, haciendo tus pruebas, le dije nada más porque no te lo trajeron, le digo, y si no te lo cambian. Y bueno, entonces ahí yo comprendí esa parte. ¿Qué va a pasar con los Inges? Imagínense ustedes que quieren ustedes un metanol, ¿sale? Quieren ustedes un metanol, pero en el laboratorio, bueno, los Inges, ¿no? Imagínense que en el laboratorio no hay metanol, pero hay etanol, ¿sale? Ellos como no encuentran esa diferencia, ¿sale? Como que ellos quieren alcohol nada más, y con el alcohol es suficiente. O imagínense que el Inge va a ocupar o necesitan en el laboratorio un metanol y no, ajá, no, butanol, vamos a trabajar con butanol, que van a trabajar con butanol y ustedes tienen cisbutanol, por ejemplo, ¿sale? O alguna fórmula diferente de que sigue siendo en estructura, ¿sale? Butanol, pero hay una variación en donde se encuentra. Entonces, eso es lo que les pasa a los Inges. Los Inges eso no lo encuentran. Para ellos es igual, pues, un cis que un trans, por así decirlo, que esté en la posición 1, 2 o 3. Ellos no aprenden esas diferencias. Por lo menos no se detienen en eso, pues. Como dice su compañera, ellos se van más al producto terminado, pues. ¿Qué es lo que les están pidiendo? Porque su trabajo es específicamente el proceso. Y si se les acaba un reactivo o se les acaba una concentración X, pues algunos sí se quedan como pensando. Digo algunos, no todos, ¿sale? Depende mucho qué tan buenos sean para eso de los procesos. Pero cada quien tiene su propio trabajo. En realidad es complicado cuando en el campo laboral dicen que no importa si es licenciado o es ingeniero, porque en realidad nuestras funciones son diferentes, ¿sale? Entonces ahí es a donde luego, por ejemplo, cuando ya están en el laboratorio, luego se les piden los famosos diagramas de flujo para que ustedes vean cuál es el proceso, cuál es la ruta a seguir y tengan ya unificado la teoría con la práctica. Y es ahí a donde a veces cometemos o erramos, porque muchas veces llegan ustedes al laboratorio y dicen voy a seguir la práctica tal cual viene, o sea, como si fuera receta de cocina y pues a muchas veces no le sale, porque a veces tenemos errores nosotros en la redacción, o lo que yo pienso que tú vas a comprender así como lo redacté, pues no pasa, ¿sale? A veces su idea o la idea de ustedes es totalmente diferente, o como lo comprenden también es totalmente diferente. ¿Me explico? Entonces por eso hay tantos memes ahí. Es como seguir una receta, pues. Sale como hacer hot cakes. Digo, yo alguna vez intenté hacer hot cakes así como venía en la caja, ¿no? Y nomás no me salieron como me lo prometieron en la imagen promocional, no me salieron. ¿No? Hay otros que dicen, yo le voy tanteando ahí, le voy echando harina y luego le echo más o le echo menos para que queden como yo quiero, ¿sale? Y ustedes sí saben hacer eso, por ejemplo. Sí podrían llegar a desarrollar ello. No sé si me explico. Sí soy, dicen, ya mañana ya no van a estar en la escuela y se van a ir a ingeniería, ¿no? No, ellos son aburridos. Ellos son muy fríos los ingenieros. ¿Listo, chicos?
Ya se fueron, mira, Coreisi ya se fue, Julián ya se fue. Ya salieron corriendo. ¿Qué Aquí opinas, estoy. Ají? ¿Qué Yo opinas? tenía una Sí, duda, estoy bien. profa, A ver, pero era sobre respecto al cargador, porque por ejemplo yo una vez dejé mi celular cargando y en toda la noche solo cargó 2%. Entonces, no sé si eso tenga que ver con el cargador en sí, la cajita, ujú. o el problema sea mi celular. No, es que fíjate que también depende de los, bueno, sí depende, si no es tu cargador, sí depende de tu cargador. A veces, aunque sea el mismo voltaje, ahí hay algunos detalles. También depende de tu cablecito el que va unido al celular. ¿Salen los puertos? Traen unos puertos, ¿sale? Y ya cuando vencimos los puertos, porque luego también somos gente bien aprisa, sabes, jalamos el teléfono y se dañan los puertos, ¿sale? Y esos puertos, si los observan ustedes detenidamente, tienen metal. ¿Todos han observado su cargador? No, profa, si yo nada más lo conecto. Observen sus cargadores, todos tienen puertos, todos tienen puertos. Y bueno, esos puertos, o a través de ese metal es que se hace esa transferencia de energía. Cuando llegan ustedes a tronar los puertos, o a gastar o desgastar los puertos, también ya no es que no sirva la cajita, no es que no tenga corriente donde lo conectan, sino más bien es el cable, ¿sale? El cable que conduce esa energía del cubito a lo que es su teléfono celular, ¿sale? Puede ser el cable o puede ser el puerto, los puertos que tiene tu teléfono. Y si se dan cuenta, bueno, casi no se observan, pero ahí dentro de su celular, ahí están. Aquí adentro tiene unos puertos, ¿sale? Y su cargador también tiene unos puertos. Entonces, por ejemplo, en la computadora, no sé si lo alcanzan a ver. Ah, ¿dónde está mi cámara? Aquí está mi cámara. Ahí están los puertos, ¿ya los vieron? Entonces, con uno que falle, con uno que yo le meta mal, ¿sale? Ya no pasa la corriente, ¿sale? Entonces ahí te puedo decir que está cargando, pero ya no está la transferencia. Siempre acuérdense lo que les explicó hoy su compañera, porque fue bastante certero cuando ella menciona, ¿no? Que es directamente proporcional. En laboratorio y en la teoría deberíamos también estar viendo cuál es la superficie que tiene en contacto un electrodo, ¿sale? En teoría, en la práctica lo vemos a través de los electrodos. ¿Cuál es la superficie que tiene para tener contacto o para poder llevar a cabo la reacción o el proceso en la celda? Lo mismo ocurre con nuestros cargadores. Ahí traen determinado número de puertos y esos puertos son a donde ocurre esa transferencia de energía, ¿sale? Y con uno que falle, ya podemos tener nosotros una carga, pues no adecuada o simplemente ya no nos va a cargar. Y hay que estar bien puestos porque hay que ver qué es lo que está fallando, si es el cubo, si es el cable o si es la entrada del celular la que está fallando. Sí, ¿Sale, vale? también puede, bueno, yo por lo que sé, también puede ser que se le haya metido humedad, porque a veces nos bañamos con el celular, escuchar música o algo así, o lo agarramos con las manos mojadas, entonces el agua se absorbe y forma como sal, y Ajá, entonces eso oxida, por decirlo así, la entrada. la entrada. O a veces nuestro propio sudor, ¿no? Depende de dónde carguemos el celular, porque a veces, bueno, yo sí de repente, ¿no? Porque ando cargando la mochila o la bolsa y lo metemos aquí en nuestro pantalón, entre el pantalón, o sea, salimos a decimos aquí y ahorita ya lo pasamos a donde es, ¿sale? Y de verdad que eso termina súper, súper, súper empapado, ¿sale? Entonces a veces también puede ser hasta nuestro propio sudor, ¿no? Eso también puede llegar a ser. Pero pues hay que checar el cable, ¿no? Hay que checar cómo está tu cable, cómo están tus puertos. Insisto, con un puerto que te lleves, ya no va a pasar la cantidad de energía que tenía que pasar. Difícilmente va a ser la batería, ¿saben? Ahora es difícilmente que ustedes se lleven la batería. Generalmente ustedes ya cambian de celular porque quieren una versión más reciente, o porque quieren más espacio, o porque quieren más tiempo de vida útil de la batería, o pues por vanidad, porque en realidad porque se les daña la batería es complicado. Las computadoras sí todavía sí no perfeccionan tanto las baterías de las laptops, pero en cuanto a celulares, pues es difícil, ¿sale? De ahí también la respuesta del por qué ya no encuentran baterías como antes. Antes ibas a un lugar donde venden celulares o reparan celulares y habían baterías por todos lados. Ahora solamente encuentras cables, ¿sale? Que es lo que tronamos fácilmente o que se nos pierde.
que olvidamos en algún lugar, pero baterías, pues que yo haya tenido que ir a conseguir una batería, pues no he ido a conseguir una batería, ¿sale? Y antes, años atrás, sí conseguíamos, frecuentemente le podíamos cambiar la batería. Es más, había hasta quienes tenían 3 baterías, ¿no? Ahora ya hasta las mismas fundas traen un centro de carga, una batería extra, ¿no? De ahí que salieron estas baterías o estos cargadores. Los conocieron, me imagino. Las cajitas que ya le pegabas allá al celular. Por eso de que si viajas, ¿no? O si eres alguien bien ocupado y que sabes que vas a necesitar una carga o carga extra de la pila de tu celular. Eso ya también ya pasó de moda porque, bueno, tampoco ya no he visto a alguien que cargue una batería, ¿no? Portátil, porque ya todo lo trae el celular. Sí es, chicos. ¿Algún otro comentario? Aquí hace tiempo tuve que en una ocasión se me cayó, tenía 0%. Se me y apareció como con 70% de batería. No sé. Sale, Julián, creo que tienes problemas ahí con el internet. Tenía un celular que tenía 0% de carga, se le cayó y después de la caída dice que aparecía el 70% de carga, ¿cierto? Dime si interpreté bien tu mensaje. Sí, Ah, ok. sí, así. Ok, sí, bueno, de hecho no ¿cómo se llama? De hecho igual hay una falla ahí en la tarjeta o bueno, sí, en las tarjetas que traen ya o el diseño del celular, ¿sale? Porque no, bueno, en realidad ha de haber sido alguna falla por lo que fue que se te cayó el celular, pero no se recargan así las baterías, ¿no? Entonces, inclusive cuando se les llega a caer, igual pueden tener ahí algunos detalles con lo que son las tarjetas, estas impresas que ya vienen integradas en los celulares, por ejemplo, ¿sale? Eso sí puede llegar a pasar, que haya ahí algún detalle o que hubiese algún detalle ahí en esa tarjeta impresa. Eso puede ser, ¿sale? Entonces, eso, por ejemplo, esas tarjetas, ¿alguna vez ustedes han visto una tarjeta impresa? ¿Los chips los han visto? Nunca, nunca, nunca han visto. ¿Nunca han abierto Sí, nada en su vida? Sí, sí. ¿Se les ha caído algo ahí? Algo. Son impresiones, ¿sale? Bueno, pero no van a entrar a una impresora. Sí, sino se llaman, o sea, son tarjetas digitales, son impresas, ¿sale? Y ahí están todas, como todo el diseño, ¿sale? Entonces ahí pudo haber alguna falla, alguna situación que se haya movido de su lugar y lo que haya provocado que haya pasado eso en el celular, ¿sale? Hagan de cuenta que es como todo el plano de tu equipo electrónico, ¿no? Entonces eso puede ser también. Cuando tengan oportunidad o tengan ahí algo, bueno, menos una pila, ¿eh? La pueden abrir, pero con mucho cuidado. Pero en realidad no es recomendable que abran ustedes una pila. Pero los aparatos electrónicos, en algún momento, es más, si ustedes pudieran ver cómo está hecha la pantalla, se sorprenderían la pantalla de un celular. Cómo es que puedan hacer la touch, cuál es el proceso, cómo viaja la luz a través de ella para que puedan ustedes ver todos esos píxeles y puedan ver todas las aplicaciones ahí en pantalla, por ejemplo. ¿Sale? Y todo eso pues también lo hace ingeniería. ¿Me explico? ¿Listos, chicos? Escucho. Bueno, ya para terminar, Ok, adelante. Vamos a mencionar un poquito de lo que mencionamos al principio, que fue la ley de Faraday, pero sobre los campos electromagnéticos, los campos magnéticos que inducen a un campo eléctrico, perdón. Entonces, dentro de esa ley también aparece una como consecuencia, que es la ley de Lenz, y lo mencionamos acá brevemente. Esta ley consiste en una ley como tal que nos va a explicar el funcionamiento de las corrientes de nuestro circuito o nuestro sistema.
Por ejemplo, la ley de Faraday únicamente nos dice que al introducir un imán, nosotros vamos a generar dos campos, un magnético que va a inducir un campo eléctrico. En el caso de la ley de Lenz, que se desarrolla más adelante, nos explica el sentido o la dirección hacia la cual se van a formar estos dos campos. Por ejemplo, dice que debe de haber un funcionamiento completo para que este sistema siga en movimiento. Digámoslo así, si tú introduces el imán, va a generarse una energía que va a hacer una resistencia en contra a la corriente o el campo que está generando tu imán, que va a hacer una repulsión, pero al mismo tiempo va a haber una energía que va a atraer ese mismo imán y va a hacer que nuestro sistema siga funcionando. Porque de otra forma, pues únicamente se generaría, si se generara únicamente una energía que fuera la de repulsión, nuestro sistema no podría seguir funcionando, porque ya no podríamos seguir teniendo la inducción de nuestro campo. Y por ejemplo, esta ley funciona más o menos como funciona la de dipolo inducido, que nos habla de cómo se van formando dos polos en cierto momento en una molécula. Lo mismo nos explica esta ley, que dentro de nuestro campo va a haber un momento en el que hay una energía de repulsión que hace que nuestro imán se vaya hacia atrás, y va a haber otro momento en el que va a haber una energía de atracción que va a hacer que nuestro imán venga hacia nosotros. Y es lo que está explicado aquí en la imagen, y que va a ir generando ese movimiento de nuestro sistema. Esta ley nos ayuda a explicar más o menos el por qué sigue o puede seguir funcionando nuestro sistema, y se utiliza para las aplicaciones de esta ley como tal. Igual más adelante tenemos dentro de esto mismo que se generan otro tipo de corrientes dentro de nuestro sistema. Independientemente del campo eléctrico que se forma, se forman este tipo de corrientes que son corrientes como de remolino o otras corrientes adicionales que van a generar una energía importante que nosotros podemos aprovechar en lo que son las aplicaciones. Estas corrientes son importantes porque a la hora de generarse pueden disiparse en forma de calor y son utilizadas para ciertas aplicaciones dentro de la industria. Por ejemplo, tenemos primero en la primera aplicación un alternador, que es ya la unificación de todas las aplicaciones de estas leyes para producir ya como tal un producto que nos genere algo. Acá el alternador nos dice que van a formarse como diferentes campos magnéticos que nos induzcan corrientes alternas y que permitan un movimiento, pero por diferentes puntos de corriente. Y si vemos esto, por ejemplo, que dice norte-sur, son los polos que se van a estar formando dentro de nuestra misma sistema y que va a generarnos una energía para poder aplicarla principalmente en la industria electromotriz, que es donde está principalmente aplicado, pero pues también tiene otras aplicaciones. Igual tenemos lo que es el generador, que se utiliza principalmente para poder generar, proveer energía a ciertos dispositivos, y funciona en un sistema donde tú introduces un imán que va a generar cierto movimiento para inducir un campo dentro de un mismo sistema. Y la diferencia del generador y el alternador es que el alternador van a ser diferentes corrientes, o sea, van a ser corrientes cambiantes. Y en el generador es un mismo sentido de la corriente, va hacia una misma dirección y no va a ir cambiando porque solo hay una inducción, solo hay un imán que va a estar generando nuestra inducción de corriente. Tenemos también lo que es el motor eléctrico, que como les digo, son aplicaciones más automotrices, porque por ejemplo, estaba viendo que es el que, si no me equivoco, ocupan en los bochos, y que se está intentando investigar más para poder hacerlo funcional a otros automóviles, para poder aprovechar esta energía y no estar haciendo uso completo de lo que es el petróleo. Y por ejemplo, acá, en el caso de funciona básicamente sobre el mismo sistema. Nosotros tenemos un imán que va a generar nuestro campo magnético y que va a inducir la formación de un campo eléctrico, y va a estar rodeado por lo que son unos como metales que van a generar el movimiento producto de ese campo eléctrico y que nos van a dar ese funcionamiento de generarnos esa electricidad para proveer un sistema. En el siguiente
que encontré, aquí es un poquito diferente porque básicamente ocupa este mismo mecanismo, pero aprovecha otras propiedades que tiene. Por ejemplo, dice que podemos tener diferentes inductores de esa energía eléctrica, pero que pueden cambiar el voltaje o la intensidad que va a tener nuestra energía dentro de nuestro sistema. Mientras tengamos uno que provea más energía, podemos generar otro con menor energía, pero que sea proporcional. Es decir, que si este proporciona 2 voltios, este va a proporcionar 1. Entonces podemos ir como regulando esa energía que se está generando y el transformador aprovecha esa propiedad para poder, digamos, pasar de diferentes tipos de corrientes. Si tenemos una intensidad de 5 voltios, podemos pasar a algo con menor intensidad o viceversa. Entonces aprovecha esta propiedad de que el mismo campo puede generar corrientes alternas y esas corrientes alternas podemos transformarlas en voltajes diferentes. Mencionaba yo un aspecto de que hay ocasiones en que en nuestro mismo sistema armado nosotros podemos tomar un voltímetro y medir en un mismo punto con diferentes voltímetros, nos puede dar un voltaje diferente, porque hay momentos en los que se genera una corriente diferente con mayor intensidad o menor intensidad, y esa es la propiedad que aquí se aprovecha para poder generar lo que es el transformador. Y acá el freno magnético también es otra de las aplicaciones, pero que aquí ya involucra lo que son las corrientes de Fulcat, que nos dice que a diferencia de lo que pensamos que lo que hace este sistema es atacar al freno como tal y pararlo, o sea, a la rueda que está girando dentro de nuestro mismo automóvil. Lo que hace esto es disipar esa energía eléctrica por medio de las corrientes de Fulcat en lo que es calor y una misma energía de resistencia que no va a hacer que nuestro mecanismo que está girando se frene, sino que sea la rueda la que comience a disminuir su movimiento. Porque acá en el mecanismo que observamos, nosotros pensaríamos que esto es lo que en su momento frenaría o que le vamos a poner algo para que pare. Y realmente no hay algo que como que introduzcamos un metal que vaya haciendo fricción y disminuye el movimiento, sino que la inducción de corrientes va a hacer que nuestro mismo sistema, por la disipación de energía, vaya disminuyendo ese movimiento, porque va perdiendo la cantidad de energía que tiene y poco a poco va parando. Y la última aplicación mecánica que encontré son las cocinas de inducción, que utilizan de la misma forma las corrientes de Fulcat, y al formar nuestro sistema con nuestro imán y nuestro campo eléctrico, adicional a ello vamos a tener otras corrientes que son las de Fulcat que se van a generar, pero que ayudan a disipar la energía en forma de calor, y eso nos permite aprovecharla para generar este tipo de dispositivos que permiten el calentamiento por medio de la generación de una corriente eléctrica. Y son más o menos los mecanismos que utilizan para la fabricación de las estufas eléctricas que regularmente ocupamos, porque dispersan ese calor y es aprovechado por el metal que trae arriba, y no sé si han visto, pero se calienta. O sea, regularmente cuando nosotros ocupamos esas estufas eléctricas, el metal se enrojece porque es esa energía que es absorbida y distribuida para poder aprovecharla y tener lo que es como tal el mismo mecanismo de una cocina provista por gas, ahora provista por esa energía disipada en forma de calor y absorbida por el metal. Y pues de esta ley son las aplicaciones que encontramos así generales, que aprovechan todas las propiedades que trae consigo la generación de un campo eléctrico por inducción magnética. No sé, igual si hay alguna duda, porque básicamente pues ya con esto terminamos esta parte de las leyes de Faraday y la ley de Lenz. Chicos, ¿han visto este tipo de estufas? Bueno, generalmente en los programas de televisión ya las ocupan. ¿Quién de ustedes tiene eso en su casa? Bueno, ahí cuando terminen la carrera y tengan su propia casa, ahí le apuestan a una de estas, ¿sale? Resultan ser un poquito más caras o costosas cuando las colocas ya en la cocina, pero ahorran espacio y ahorran dinero, ¿sale? Ahorran mucho, mucho, mucho
dinero, ¿sale? El proceso o el principio que utilizan este tipo de planchas para cocinar es bastante eficiente, ¿sale? Y si se dan cuenta aquí en la imagen, vean cuántas vueltas creen que tiene ahí. ¿Como cuántas imaginan? ¿Alguna vez vieron una parrilla eléctrica, la convencional? La que se ve al rojo vivo ahí cuando ya están calientes, caliente. Sí. ¿De qué mundo viven ustedes? ¿Nunca han ocupado una parrilla eléctrica? Sí. ¿Sí? Carísima la luz si ocupas ese tipo de parrillas eléctricas, ¿sale? Porque aparte de que está, o sea, en contacto directo con el aire, o sea, no se guarda el calor, ¿sale? Por el tipo de diseño que tenían antes. Estas tienen una cerámica arriba y la cerámica también les permite guardar y elevar mucho más la temperatura, ¿sale? Química de materiales, chicos, ustedes siempre tienen que estar súper pendientes de qué y cómo van a hacer, cómo van a ocuparlo. ¿Me explico? O se hace. Esas baterías que ofrecen en la industria, en la televisión, pues son muy caras por el tipo de materiales que ocupa, ¿sale? Pero si está garantizado, pues obviamente vas a gastar menos agua, vas a gastar menos gas, vas a gastar menos aceite, ¿sale? Para poder cocinar. Sí funciona. Y tienen un principio, ¿sale? Y ese principio es el que están ustedes trabajando o el que están viendo, ¿sale? Entonces vean o observen ustedes cómo está el diseño y cómo lo que buscan a través de sus diseños es hacer uso eficiente de la energía, ¿sale? En este caso ya están diseñadas para este tipo de parrillas. Digo, también las podemos ocupar en la cocina, en la estufa convencional, se pueden ocupar, sí, en el mismo principio igual, ¿sale? Pero esas de inducción pues guardan mucho más el calor, ¿sale? Así que cuando ya tengan ahí su casa, su departamento o su susu, como se llame, apuéstenle a una de estas, ¿sale? A estas de inducción. Y en algún momento les va a tocar pues hacer una inversión también en sus ollas, si es que van a ser ustedes quienes vayan a hacer de comer allá en casa, ¿sale? Tanto chicas como chicos. Ahí si les piden ustedes el Jade Cook, pues ya saben que sí van a comprar Jade Cook, van a ahorrar para Jade Cook, para que ustedes tengan como un proceso mucho más eficiente, ¿sale? Son más caras, pero pues también son más eficientes en procesos de cocción, ¿sale? Si las voltean ustedes o si llega un momento en el que se empieza a vencer el recubrimiento de teflón que tienen, o en la parte de abajo van a ver cómo también tienen estos como espirales, ¿sale? Química de materiales se llama. Y ahí es donde entra la ingeniería junto con la parte de aquí de ustedes que les toca, ¿sale? Chicos, dudas, preguntas, comentarios. ¿Ninguno? ¿Seguros? En joyería. Hoy por hoy, en química utilizan mucho esta parte, la primera y la segunda ley de Faraday, en lo que es purificación de metales, ¿sale? Los metales por sí solos no se encuentran puros en la naturaleza, generalmente están en forma de óxidos, ¿sale? Raro es el metal que está puro y entonces necesitan este proceso para purificarse. Hoy por hoy es más fácil que tú adquieras una joyería baño de oro, baño de plata, ¿sale? Baño de algo, ¿sale? Y viene por quilates también. Es más fácil que consigas o adquieras uno de ellas, es más económico, es más rentable para ti tener varias piezas a tener una sola, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ahí sí tienen que hacer el cálculo exacto para que esté totalmente recubierto. Si fallamos en los cálculos, si fallamos en el tiempo en el cual o la intensidad de corriente, pues podemos tener un baño defectuoso, ¿sale? O de repente compramos alguna pieza y llega a haber alguna reacción química ahí, de repente ya cuando ven toda su muñeca, ahí toda verde, oxidada, no es cierto, verde se ve, sale, los aretes les dejan ahí esa marquita verde con el contacto con el agua, entonces fue un proceso mal hecho, ¿sale? Entonces, o es muy delgadita la capa que tiene, y entonces o no fue suficiente el tiempo que lo expusieron a ese baño, por ejemplo. En laboratorio sí me parece que recubren un clip, ¿sale? Entonces, para quien haga perfecto el recubrimiento del clip, me avisan y le toman fotos, porque de verdad queda color rosita cobrizo, ¿sale? Y brillante. Luego no me vayan a cuentear, ay, profa, es que sí se recubrió de cobre, mire, ahí está en color rojo, sí, pero recubren con óxido de cobre y yo quiero que lo recubran con cobre metálico, ¿sale? Entonces no se vale que digan que sí se recubrió y que se vea roja la foto, porque si se ve roja, entonces no están recubriendo con cobre metálico, tienen óxido de cobre, ¿sale? Y eso lo van a estar trabajando en el laboratorio con el maestro Antonio. Si no hay dudas, preguntas ni comentarios, chicos,
Es tiempo de que vayan por algo de tomar, vayan al baño en lo que sus compañeros cargan las otras diapositivas. Jefe, ¿dudas? Ni están todos, ¿no, jefe? Se quedaron de vacaciones y uno sí tuvo que estar ahí llorando. Ayer en la supercarretera estaba bien crítica la situación para poder llegar. Casi lloro. ¿Cuántos faltaron, jefe? Faltaron unos 16. Tres compañeros me pidieron permiso, maestra. Entonces ¿Y a faltaron dónde se otros fueron? ¿Que nos cuatro. van a invitar? ¿Nos van a mandar ahí? Que sea virtual, los hubiera mandado. ¿Sale? Entonces vamos a ir por algo de tomar, pueden tener algo de tomar con mucho cuidado, no vayan ahí a tirarlo encima de la computadora, pueden ir al baño, ¿salen? Y ya carguen sus diapositivas. Chicos, me avisan cuando falten 5 minutos porque tienen clase con el maestro Gabo y luego Gabo se pone exigente. ¿Sale? Vayan al baño, entonces nos reconectamos en 10 minutos. Ya tengan listas las diapositivas a quien le toca exponer. Nos vemos, chicos.
Listo, chicos, conectamos cámaras, por favor. ¿Listo, chicos? Proyectamos. Entonces, ¿qué tema nos van a presentar? Ah, es que tenía apagado mi micro. Les dije, presiento que sí quienes nos van a presentar su exposición. Disculpe, prof. Les vamos a presentar el tema de electrodos y microelectrodos. Adelante. Core, ¿ya estás presentando? Creo que la compañera se acaba de salir. Vamos a esperar a que se reconecte, ¿sale? Ahí denle acceso a su compañera, por favor. Bueno, vamos a empezar a trabajar con electrodos y microelectrodos, independientemente de la información que traigan sus compañeros. Recuerden que ustedes tienen que tener su información ya en sus libretas. Cuando hablamos de microelectrodos y electrodos, nos detuvimos ahí un ratito en los microelectrodos porque la literatura hablaba de microelectrodos, pero hoy por hoy ya tenemos nanoelectrodos y picoelectrodos, ¿sale? Y hay unos que son mucho más pequeños. Generalmente se utilizan en lo que es la parte de bioremediación o en la parte médica, ¿sale? En la parte médica también ya son muy útiles y aparte ya están muy, bueno, los utilizan ya frecuentemente para ciertos procesos médicos y también para ciertas cuestiones ahí de bioremediación, ¿sale? Los que van a ocupar ustedes pues son como tal los electrodos. Eso sí ya a lo mejor los han visto en los libros, ya les tocó a lo mejor en algún momento estar en el laboratorio. Esos son los que están disponibles en la facultad para ustedes, ¿sale? Microelectrodos, pues también, no tenemos otros microelectrodos, pero la literatura también ya menciona en algunas partes lo que son los microelectrodos y nosotros nos deberíamos de mover inclusive ya hacia la parte de los nanoelectrodos, ¿sale? Son bien pequeñitos. Generalmente están relacionados, les digo, en términos de salud. Recuerden que nuestro cuerpo tiene un sinnúmero de reacciones óxido de reducción, ¿sale? Para todos los procesos que ocurren en nuestro día a día. De hecho, el hecho de que nosotros miremos, hablemos, nos movamos, está íntimamente relacionado con esos impulsos eléctricos, ¿sale? Y con una parte que falle, pues bueno, ya no tenemos terminar el proceso. Entonces, por ejemplo, los pequeños o las personas adultas que sufren epilepsia, bueno, ahí hay un desfase, ¿sale? En esos impulsos y eso es lo que evita, ¿no? Que puedan tener un proceso, un desarrollo de alguna manera, llamémoslo nosotros, satisfactorio, ¿sale? Entonces vamos a esperar un rato a su compañera, creo que todavía no se conecta, ¿verdad? Bueno, creo que tiene problemas para conectar la Ok. compañera para proyectar. Es que yo no puedo proyectar porque mi computadora, ahora que me fui a mi pueblo, se golpeó y no me deja. Entonces, si no proyectaba. Bueno, antes, en lo que logra ¿Lo entrar la tienes en el compañera. Classroom? No. ¿No lo han subido a Classroom? ¿Mande? ¿No lo han subido a Classroom? Sí, pero lo modificamos. Es que no puedo proyectar. Bueno, Bueno, voy a hablarles inicia y ya mientras lo checo, ¿sale?
Profe, ¿se puede proyectar por el teléfono? Sí, trae la función también cuando tienes el celular, te vas a donde están los puntitos y ahí te va a dar la opción de compartir pantalla. También se puede el celular. O bien si quieren compartir el link aquí en el chat, igual lo podemos proyectar. Porque sí, ya revisé su trabajo y todo, bueno, la asignación y no tienen ustedes el link tampoco. Entonces, esa puede ser otra opción, que manden su link y que ya nosotros lo proyectemos. Sí, profe, ya lo envío. Ya, maestra, buenas tardes. Disculpe. Yo estaba proyectando mi pantalla, pero me sacó. Listo, Corazy. Proyectamos entonces. Comenzamos, chicos. Atentos, por favor. No sé si está mi compañera que iba a presentar. Iba a empezar Marisol, pero Yo presento, profe. sí. Bueno, el equipo 3, vamos a explicar sobre electrodos y microelectrodos. Estamos conformados por mi compañera Corazy, Marisol y yo, Nancy. Mm, ¿Puedes seguir la otra? Bueno, la verdad esta era la parte que tocaba explicar a mi compañera Marisol, pero no está conectada, entonces no sé, maestra, si... Se le fue el internet. Bueno, si no está alguno de sus compañeros, recuerden que son un equipo. Y Ya, como profe, equipo, listo. ¿ya? Disculpen, ¿Ya llegó? Ah, sale. disculpen, se me fue el internet, justo. Bueno, Bueno, adelante. Ok. Bueno, les decía que si consideramos un sistema de óxido de reducción electroquímico, siempre pensaremos en una celda y sus correspondientes electrodos. Si deseamos investigar las características de este sistema, es necesario que uno de los electrodos, considerado como electrodo de medida, se encuentre asociado con otro, denominado electrodo de referencia, que nos permita hacer el seguimiento del potencial. En el compartimiento donde se introduce el electrodo indicador, se encuentra la especie cuya concentración queremos determinar, mientras que en el electrodo de referencia tenemos otra solución, en la cual sí conocemos las concentraciones de sus componentes. Antes de adentrarnos al tema de electrodos como tal, les hablaré acerca de las celdas galvánicas, para que entremos un poquito más en contexto. Bueno, una disculpa porque no les voy a poder mostrar con mi mouse lo de la celda galvánica porque no puedo proyectar la pantalla. Espero que puedan comprender lo que les voy a decir. Bueno, una celda galvánica es aquella donde ocurre una reacción química en forma espontánea, liberando esta energía eléctrica que sirve para llevar a cabo un trabajo útil. Para ejemplificar esta celda galvánica, les hablaré un poco de balanceo redox.
Cuando se tiene o no una reacción de óxido de reducción, emplearemos la siguiente reacción, que es la de abajo. El primer paso consiste en identificar los números de oxidación de todos y cada uno de los elementos en los diferentes compuestos. En este caso, los números de oxidación ya los tiene. Y como podemos observar, hay elementos que cambian de número de oxidación y elementos que no cambian. Observamos que el cobre pasa de +2 a 0. Para que esto suceda, el cobre debería de ganar electrones. En particular deben de ganar electrones. Cuando una sustancia gana electrones, se dice que la sustancia se está reduciendo. Y por otro lado, el cobre se reduce porque gana 2 electrones por otro lado. Disculpe, estoy un poquito nerviosa. Bueno, prosigo. El zinc pasa de 0 a +2. Para que esto suceda, el zinc debió de perder electrones. Cuando una sustancia pierde electrones, se dice que esta sustancia se está oxidando. Por otro lado, el zinc se oxida porque pierde 2 electrones y de tal manera podemos ver que el zinc pierde y el cobre los gana. Bueno, esa transferencia de electrones del zinc al cobre se puede dar a través de un conductor y entonces obtendríamos energía eléctrica. Para obtener energía eléctrica de esta reacción es necesario armar un dispositivo que conste de zinc en fase sólida, sulfato de cobre en fase acuosa, sulfato de zinc en fase acuosa y cobre en fase sólida, como los tenemos en los vasos de precipitado. Bueno, en otras palabras, también necesitamos una disolución de sulfato de zinc, una disolución de sulfato de cobre, una placa de zinc y una placa de cobre. Como sabemos, bueno, se sabe que el cobre tiene una mayor afinidad electrónica que el zinc. En otras palabras, si ponemos en contacto la placa de cobre con la placa de zinc, el zinc pierde electrones y el cobre gana electrones. Pero si ese contacto se hace a través de un conductor, los electrones van a viajar a través del conductor y se van a establecer en una corriente eléctrica y habrá una diferencia de potencial. Esto es debido a que la placa de zinc queda cargada positivamente y la placa de cobre queda cargada negativamente. Si ahora sumergimos las placas en las disoluciones, la placa de zinc en la disolución de iones de zinc y la placa de cobre en la disolución de iones de cobre, lo que sucedería sería lo siguiente. Los átomos de zinc que perdieron electrones, que se convirtieron en iones de zinc, pasan a formar parte de la disolución porque los iones de zinc son solubles en agua. Bueno, la placa cargada negativamente es negativa porque, ya lo dije, ganó electrones, es decir, porque hay un exceso de electrones en esta placa, de tal manera que va a atraer a los iones de cobre positivos. Estos iones de cobre van a viajar a la placa negativa y allí van a ganar los 2 electrones que les faltan, convirtiéndose en cobre metálico y quedándose pegados en la placa. Esto dejaría la disolución de la izquierda con un exceso de iones positivos, que son los iones de zinc, que están entrando a la disolución, y a la disolución del lado derecho la dejaría con un exceso de cargas negativas, porque los iones de cobre se quedarían pegados en la placa al ganar electrones, y por lo tanto dejarían solo a los iones sulfato. Bueno, aquí se tendría un exceso de iones sulfato negativos y un exceso de iones de zinc positivos en el lado derecho. En otras palabras, la disolución de la izquierda quedaría cargada positivamente y la de la derecha quedaría cargada negativamente. Para cerrar este circuito, lo que se utiliza es algo conocido como puente salino, de tal manera una disolución de una sal, en este caso, yoduro de potasio.
El yoduro de potasio disuelto en agua se ioniza en iones. Estos iones son atraídos por las disoluciones. La disolución tiene un exceso de cargas positivas, va a atraer a los iones negativos, y la disolución que tiene exceso de cargas negativas va a atraer a los iones positivos. Con esto se cierra el circuito y entonces va a existir un flujo constante de electrones desde la placa de zinc a través del conductor hasta la placa de cobre. Bueno, en este punto cabe mencionar lo siguiente. Todo sistema se conoce como celda voltaica o celda galvánica. A esta parte del sistema donde tenemos el electrodo positivo se le conoce como semicelda. Y a la otra parte del sistema donde tenemos el electrodo negativo se le conoce también como semicelda. Así que tenemos dos semiceldas En una de ellas tenemos un electrodo positivo llamado ánodo, en la otra tenemos un electrodo negativo llamado cátodo. Pero sucede que en la semicelda donde está el electrodo positivo, en donde está el ánodo de zinc, pierde electrones y se convierten en iones de zinc. De tal manera que aquí se está llevando a cabo la oxidación, y en la otra semicelda los iones de cobre 2+ ganan electrones y se convierten en cobre metálico, quedándose pegados en la placa negativa, es decir, en el cátodo. Así que podemos decir en conclusión que la oxidación se lleva a cabo en la semicelda que contiene el ánodo y la reducción se lleva a cabo en la semicelda que contiene el cátodo. Para determinar la cantidad de energía eléctrica que se obtiene de esta celda, lo que se hace es lo siguiente. Se anota cuál es la reacción que se lleva a cabo en el ánodo. Como ya dijimos, ahí se lleva a cabo la oxidación, donde los átomos de zinc pierden electrones y se convierten en iones de zinc, que pasan a formar parte de la disolución. Este proceso de oxidación y tiene asociado un cierto potencial. Este potencial es conocido como potencial de oxidación. En este caso es de más 0.763 volts. Es la primera. Y este superíndice 0 indica que es en condiciones estándar. Ya sabemos, condiciones estándar, 25 grados, presión 1 atmósfera. Y tiene también un potencial de reducción, igual a condiciones estándar, de tal manera que este proceso se lleva a cabo en el ánodo, y este proceso que se lleva a cabo en el ánodo sumando ambos procesos, y así tendríamos su fracción iónica total. Que esto, hay una forma de cancelar los electrones, y tendríamos en este proceso global, que también se le conoce como la reacción iónica total, sumaríamos los potenciales de oxidación y de reducción en condiciones estándar, pues se van a obtener el potencial de la celda, que en este caso el resultado es de 1.1 volts. Así que a partir de una celda galvánica que emplea celdas, genera energía eléctrica. El potencial de la celda debe ser positivo, pues ya que tenemos la reacción que se lleva a cabo en el ánodo, y también la reacción que se lleva a cabo en el cátodo, la reacción iónica total y el potencial de la celda a condiciones estándar. Bueno, en el diagrama de la celda siempre se escribe primero la oxidación y después la reducción. En este caso lo que se está oxidando es el zinc, que pasa de zinc neutro a zinc más 2. Así que escribimos el zinc, que se convierte en zinc más 2. Esto se hace separándolo con una barra. Después se escribe la reducción, pero separada por una doble barra de la oxidación, que está reduciendo el cobre. Se está reduciendo al pasar del cobre 2+ a cobre metálico. Así que escribimos
U2 más, que se convierte en cobre metálico. Y bueno, esto sería el diagrama de la celda. Generalmente a un costado pues se escribe el potencial de la celda. Y esto que tenemos aquí es como semiceldas o pares oxidorreducción. Y bueno, esta es la forma para nombrar una batería. Ahí es así como funciona una celda galvánica. Yo les voy a explicar acerca de los electrodos. Bien, los electrodos son superficies por las cuales son semireacciones de oxidación y reducción. A algunos no reaccionan y a estos se les llama como electrodos inertes. Hay electrodos sólidos como el zinc, el cobre, plata, platino. Hay algunos líquidos como el mercurio y gaseoso como el hidrógeno. Bien, existen tipos de electrodos. Los conocemos como electrodos de referencia, electrodos indicadores o de medida. El electrodo de referencia es a que se le construye de modo que su potencial permanezca a una esencialmente constante durante su medida. Y el electrodo indicador es el que se introduce a la disolución que contiene el ion y es realmente el que mide su concentración. Y para ello, pues, se le emplea el potenciómetro. El siguiente, por favor. Tenemos el electrodo estándar de hidrógeno. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? El electrodo, bien sabemos que es es el que se encarga acerca de los potenciales de los electrodos, que hace referencia al hidrógeno estándar. Este se hace burbujear a un gas diatómico de hidrógeno. A esto se le conoce como para agregarle una de ácido clorhídrico de 1 molar de platino o platinado. Que se da la reacción que es 2 hidrógenos con valencia +1 y 2 electrones que da el hidrógeno diatómico con valencia 0. Tenemos el electrodo de calomelanos o bien calomel. A esto se le construye depositando en el fondo un recipiente de mercurio con sobre una solución de cloruro de mercurio. Esto con una concentración también de cloruro de potasio. Debido a que es algo complicado el uso del electródico del hidrógeno, por el uso de hidrógeno gas, se suele utilizar el electrodo de calomel. El cloruro de mercurio más 2 electrones se forma el cloruro en estado líquido. El siguiente, por favor. Este esquema está dado por el cloruro de mercurio 1, que va a formar su mercurio en estado líquido. Siempre va a estar indicado a la concentración del cloruro de potasio. Ahí se menciona que donde la concentración de cloruro de potasio casi siempre es 0.1 mol sobre litro, o saturada es a 4.6 mol sobre litro.
bueno, yo no puedo ir con la flechita, pero ahí se está señalando que en el potencial del electrodo es en mi celda depende de la concentración del cloruro, que es concentrada. Y tenemos el electrodo de plata, cloruro de plata. A este se le conoce como, bueno, está formada más bien con un alambre de plata, igual está sumergido a una disolución de cloruro de potasio a cloruro de plata. Esta es una sal muy sensible. Se le añade una cantidad suficiente para que esté siempre saturada. La concentración que se le puede dar al cloruro de potasio suele ser administrada a 3.5 molar o la máxima admisible al electrodo que se le denomina saturado. Como bien conocemos que el cloruro de plata, ahí donde dice el potencial normal de la reacción, es el cloruro de plata que es sólido y forma plata sólida más ion cloruro. En el siguiente tenemos un esquemita acerca sobre el electrodo de referencia de plata, cloruro de plata, en el cual nos indica, bueno, es más bien un esquema de celda que representa el cloruro de plata a una ecuación concentrada. Tenemos lo que son los electrodos indicadores. A estos son con potencial variable que depende de la concentración de las especies electroactivas. Existen electrodos indicadores muy simples que sirven pues para medir en algunos casos la concentración del analito. Hay indicadores como plata, el cobre me parece, platino, mercurio, creo que son los que más se ocupan en el laboratorio. Y sí, son esos. Eh, am, Bueno, ¿tienen una duda hasta aquí? Marisol, a ver, espéreme con las dudas. Vamos a dejarlo aquí, ¿sale? Por la hora. Y me interesa mucho que ustedes encuentren la diferencia entre un tipo de electrodo y otro tipo de electrodo, ¿sale? Pregunta número 1, y anótensela porque eso se van a llevar de tarea para la siguiente semana, bueno, no, para el siguiente viernes, ¿sale? ¿Qué electrodo ocupan los potenciómetros de la escuela? Esa es la primera, ¿sale? ¿Qué tipo de electrodo? ¿Sale? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia de potencial que existe entre una unidad de pH y otra? Es decir, ¿cuál es la diferencial de potencial que hay de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, hasta llegar al 14? ¿Cuál es esa variación de voltaje? ¿Sale? ¿Cómo lo encuentren? ¿En voltios o en milivoltios? ¿Vale? ¿Sí me estoy explicando qué es lo que necesito? Primero tienen que encontrar cuál es el electrodo. Ya que lo tengan, van a investigar cuál es la diferencia de potencial. ¿Sale? Porque como bien dijeron sus compañeros, necesitan un potenciómetro. El nombre correcto del aparato que yo ocupo en el laboratorio es potenciómetro. ¿Sale? No es pHímetro, porque no nada más mide pHs. La traducción hacia las unidades que manejo yo como químico son unidades de pH y las conozco de 0 a 14. Pero no todo está en función del agua. Por lo tanto, necesito saber o que yo entienda que eso es un potenciómetro y que los resultados me los va a dar en milivoltios, sobre todo cuando trabaje con otras especies que no son disueltas en agua, o que el disolvente o en sí el medio en el que yo lo tenga pues sea agua. ¿Me explico? Entonces hay que investigar cuál es la diferencia de potencial, cuál es el electrodo con el que trabajo en el laboratorio y fíjense bien lo que van a hacer para el día viernes, ¿sale? El día viernes no entramos a clases si no tenemos
no tenemos, en la plataforma que ustedes quieran, no lo van a imprimir. Para quien no quiera trabajar en plataforma, lo puede hacer en sus libretas de apuntes. Va a tener exactamente el mismo valor, ¿sale? No se vale cortar, copiar y pegar. Háganlo. Quiero que me diseñen ustedes un proceso o un manual de procedimiento, así es el nombre correcto o completo, de cómo calibrar un electrodo, ¿sale? ¿Cómo calibramos nuestros electrodos en el laboratorio? ¿Sí me explico? Quiero que investiguen a 2 puntos y a 3 puntos. Porque existen hasta 5 puntos, pero yo no necesito el de 5 puntos, yo quiero el de 2 y el de 3. Es decir, pH ácido, básico y neutro, y en su defecto pH ácido y pH básico. ¿Sale? Cuando ocupan los buffers, los famosos buffers, ¿cómo le hacen para calibrar? ¿Sale? ¿Vale? Tienen de hoy al viernes para que el viernes que tengamos clase me digan cómo es que lo calibro. ¿Sale? ¿Cómo le puedo hacer para calibrarlo? ¿Tienen duda de lo que van a hacer, chicos? Profe, ¿eso lo diríamos nosotras? No, todos, No. toditos, todines. ¿Sale? ¿Qué día terminaríamos con la exposición? ¿Viernes? Lunes. Lunes. Lunes, porque viernes vamos a hablar de esto. Necesitamos hablar de esto, ¿sale? Y les encargo algo, chicas. Revíseme, por favor, porque están escribiendo mayúsculas ambas letras de los elementos químicos y no veo subíndices y no veo superíndices, entonces no veo esas fórmulas químicas de ustedes, ¿sale? Eso ya para este semestre ya es básico, ¿sale? Si no encuentran cómo, háganlo en Word, de Word cortan, copian y pegan, ¿sale? Si no pasa o si no se puede es por el tipo de letra que han seleccionado, eso puede ser a veces que lo pasa todo a mayúsculas o ya tiene el formato preestablecido, ¿sale? Y eso es para todos los equipos, ¿eh? Ya no quiero ver fórmulas mal escritas. Digo, sí es el elemento y sí es el número de átomos, pero no están bien escritos. Acuérdense que son bien importantes sus subíndices y sus superíndices. Para el semestre que ustedes ya están, ya tienen que ustedes trabajar eso a la perfección. No nada más en libreta, sino también en presentaciones, ¿sale? Para los que ya pasaron y tienen esos detalles, corríjanlos porque yo ya voy a regresar a revisar sus presentaciones y ya les voy a dejar escrito en Classroom a cuáles son sus detalles o cuáles son sus comentarios, ¿sale? Nos pasa frecuentemente, sí. Entonces, si tienen algún detalle en la edición, pues lo pueden hacer en Word. De Word cortamos, copiamos y pegamos. Y si de plano no se puede, pues copiamos imagen, ¿sale? Para los equipos que ya pasaron y para los que vienen, ¿sale? ¿Me explico? El calibrado tiene que ser a 2 puntos y a 3 puntos, ¿sale? Ustedes deciden si lo hacen con cajitas, es decir, van cuadrito por cuadrito viendo cómo le hago, si lo hacen en orden de lista, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como ustedes gusten. ¿Sale? Necesito, ya sea dibujada o impresa, cuando ya encuentren qué electrodo es el que yo utilizo en el laboratorio, una imagen, pero grande, así tamaño carta, ¿sale? Si no quieren, no pueden o no tienen para la impresión o no hay dónde imprimir, la necesito que lo dibuje, pero necesito esa parte o ese dibujo del electrodo, ¿sale? Porque hay que localizar dónde está ocurriendo la reacción redox, qué son o cuáles son las partes importantes que tengo que cuidar del electrodo, dónde va a ir la disolución, ¿sale? Saturada, que me va a equilibrar ahí, que va a funcionar como electrolito, porque eso que mencionó su compañera al principio, pues es el principio de las celdas galvánicas. Dentro del electrodo ocurre una reacción similar, ¿sale? Entonces hay que ver por qué luego de repente no funcionan los electrodos, y es porque no están limpios, porque están descalibrados o porque les falta el electrolito. Y acuérdense que sin electrolitos no hay reacción, ¿sale? Sin electrolito no hay reacción. No es que no sirva el equipo, es que no están calibrados. No es que no sirve el equipo, es que no tiene disolución, ¿sale? Disolución o electrolito. Y también pues vamos a ver cuál es el cálculo, ¿sale? Para preparar esa disolución. Por si ya se les estaba olvidando, pues investigamos cuál es la disolución. Es una disolución de cloruro de potasio, ¿sale? 3 molar, la que debe llevar el electrodo. Entonces, eso también debemos de saber. ¿Listos? ¿Listo, jefe? Sí, maestra. Hecho, pues ahí te encargo los que pidieron permiso. Sí. Ahora te me mandas quiénes fueron.
Claro que sí, maestra. Los que faltaron, pues ya sabes que tienen falta y nos Ujú. estamos viendo el próximo viernes. Profe, Está una bien, pregunta. Dime, te escucho. ¿Faltó algo más en la exposición hasta donde vamos para que se lo agreguemos? Me interesa mucho que nos detengamos a ver lo que es el electrodo que ocupamos en el laboratorio y que ubiquemos cada una de sus partes, ¿sale? Y sobre todo la limpieza, el calibrado, ¿sale? Eso sí es bien importante, porque luego están ustedes ahí, sobre todo cuando miden, ¿cuál es la forma correcta de utilizar el electrodo? ¿Hasta el fondo? ¿Por la pared? ¿En medio? ¿Qué pasa qué pasa con el equipo del potenciómetro cuando yo le desconecto el de temperatura? Porque luego muchos quitan el de temperatura y no meten los dos. Por ahí en alguna de sus diapositivas mencionaban algo de la temperatura, ¿sale? Yo lo vi, entonces es bien importante que el potenciómetro tenga la temperatura ambiente o a la que estás haciendo tu medición y que sepas por qué es importante tener ese dato de la temperatura, ¿sale? Sobre todo porque nosotros en Oaxaca tenemos diferentes climas. Ahorita pues ya se siente el calorcito, pero váyanse al istmo, váyanse a la costa, váyanse a la Sierra Sur también, es un calor diferente, ¿no? Uno es húmedo, uno no es tan húmedo. O váyanse a la Sierra Norte, váyanse a la Cañada, váyanse al Papaloapan. Entonces todo eso puede interferir en cuando ustedes hagan sus mediciones. Independientemente del área donde se vayan, potenciómetro es una herramienta que deben de saber utilizar, manejar, limpiar, calibrar y darle todo el mantenimiento. ¿Sale? Eso es importante. ¿Ok? ¿Listos? Y ya no te pongas nerviosa, Marisol. Tranquila. Ay, disculpe, es que pongo Nadie va a muchos decir factores. nada. Nadie va a decir nada. Todo se queda aquí. Ujú. Grabado en la nube, pero aquí se queda. ¿Sale? Hecho, pues. Nos vemos el viernes, chicos. ¿Tienen trabajos que hacer? ¿Tienen trabajo que hacer? Por ahí tienen que leer. El viernes sí me van a contar qué leyeron, porque si no, no entran el próximo lunes. ¿Listos? Ya chequé, antes de que se me vayan, ya chequé lo del documento donde están asignados los equipos y ya hay quienes ya cargaron su enlace. Quienes no han cargado el enlace, cárguenlo, por favor, de su presentación. Cárguenlo porque también sus compañeros pueden hacer alguna revisión de cómo hicieron sus diapositivas. ¿Listos? Nos vemos entonces, jefe, próximo viernes, por favor. Sí, maestra, está Ay, bien, nos profe. vemos. Hasta luego. Todos cuídense.